Mi hermana llegó con una grabación que destrozó mi vida, pero olvidó que yo también sabía cómo arruinar la suya. Si podía ganarme su confianza con mis habilidades, quizá podría salvar la empresa por unos días más. Yo era la hija perfecta, o al menos lo intentaba. Leía libros de finanzas, comentaba lo que aprendía, hacía preguntas. Con el señor buscaba conversación siempre que podía. Con mi mamá me desvivía. Me levantaba temprano para traerle leche fresca. Trataba de aprender sus recetas favoritas. Creo que, por nunca haber tenido una familia de verdad, estaba desesperada por ser querida, aunque ellos ni siquiera se molestaban en responderme. No perdía la esperanza, hasta que apareció la tal Tania con una grabación y destrozó mi pequeño sueño. La voz del señor Calderón sonaba fría, distante. Siento como si hubiéramos adoptado a una víbora. Ni siquiera estoy muerto y ya está pensando en administrar Calderón en asociados. No deja de hablar de ese tal R&B Fe, y yo ni entiendo la mitad de esos libros de finanzas. Y todavía actúa como si lo supiera todo. Tal vez deberíamos cancelar su adopción en unos años. Solo la adoptamos para quedar bien con el público. Luego vino la voz de doña Calderón, hablándole a Tania. Querida, tu hermana es tan sombría, y tú eres como un rayito de sol. Ojalá te hubiéramos adoptado a ti. Cuando ella me prepara comida, le pido a la muchacha que la tire. Me da miedo que me envenene. Cuando la grabación terminó, Tania me miró toda altanera. Luana, tus papás no te quieren. La última vez que lo hicieron fue cuando intentaban juntar dinero para tu colegiatura. Aún estando quebrados. Simplemente no caes muy bien. Así que por eso Tania andaba tan tranquila últimamente. Estaba ganándose a mis papás. Me fijé en que llevaba ropa nueva y cara. Su papá no era más que un carnicero. Imposible que pudiera pagar eso. Estaba recibiendo dinero de doña Calderón. Sin hacer ruido, apreté el botón de grabar en mi celular. Le solté. Tranquila. ¿Te gustan tanto mis papás? ¿Podríamos intercambiarnos? Tania bufó. ¿Esa vieja? ¿Tiene una cara tan amarga? Yo jamás sería hija de ella. ¿Y su marido? Se cree el gran señor solo porque tiene dinero. Pero el otro día no hacía más que lamerle las botas a todo el mundo. Se arrancó con un discurso hablando pestes de todos. Cuando terminó, levanté el celular para mostrarle que estaba grabando. Le mandé el audio a doña Calderón mientras Tania se ponía blanca como papel. Intentó arrancarme el teléfono, pero el suyo vibró de repente. Parecía que había visto un fantasma. Me miró y colgó. Podía colgar el teléfono, pero no podía impedir que yo llamara a doña Calderón. «Hola, mamá», dije. «Tania está aquí conmigo. Te la paso». Le puse el teléfono en la mano. Tania estaba pálida. La voz de doña Calderón sonó tan fría como la sentencia de un juez. «Tania, pensé que solo hacías bromas allá en el orfanato. Por eso lo dejé pasar. Incluso llegué a sentir lástima por ti por ese papá carnicero. Por eso te compré ropa y dulces. Pero no eres más que una mala persona. No vuelvas a contactarme». Colgó. Tania empezó a mandar mensajes como loca, pero pronto se puso verde al mirar la pantalla. Estaba bloqueada. Cuando llegué a casa, doña Calderón estaba ahí con un tazón de sopa caliente para mí. El señor Calderón leía en el sofá, mirándome como si de verdad le importara. Cuando terminé la sopa me dijo, «Luana, puedes visitar mi empresa el próximo fin de semana. Siempre has querido, ¿no? Cuando te gradúes te daré un trabajo, un puesto de gerente, lo que quieras». Levanté los ojos del tazón y le di una sonrisa sincera por primera vez. No hace falta, papá. Estoy ocupada este fin de semana. Si la empresa quiebra o no, no es asunto mío. En la escuela, Tania parecía querer matarme con la mirada. Podía mirarme todo lo que quisiera. Yo mantenía la cabeza en alto y estudiaba. Cuando Arturo me adoptó, me obligó a dejar la escuela para ayudarlo. Me resistí, pero me dio una bofetada tan fuerte que nunca más me atrevía a hacerlo. Tuve que trabajar en el rastro, cargando carne y caminando entre estiércol de cerdo. Llegaba a la casa con ese olor. Bueno, ya te imaginarás. Vivía agotada. Por las noches veía las publicaciones de Tania, bolsas de marca, cenas elegantes, viajes al extranjero. Siempre me pregunté cómo sería tener una vida como la de ella. La primera vez que volví a tocar un libro, las páginas tenían un olor tan rico que me dieron ganas de llorar. Después de clases, vi a Tania rodeada por un grupo de amigas, todas con el pelo teñido. Eran las mismas malas influencias con las que ya había salido antes, y había vuelto con ellas. Me daba igual, no era mi problema. Tenía un dolor de cabeza horrible después de clases y fui al baño. Me quedé un rato encerrada en un cubículo. Luego, silencio total. Cuando abrí la puerta para lavarme las manos, ahí estaban las amiguitas de Tania, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Antes de que entendiera qué estaba pasando, me empujaron contra la pared. Empezaron a golpearme y a darme patadas, hasta que escuché la voz de Tania. «¡Ya basta!». Me agarró del cabello y me obligó a mirarla.
¿Cómo se hizo rico Arturo? Dime. Si no hablas, ellas van a empezar de nuevo. La miré, y aunque parecía estresada por todos mis moretones, de repente yo me sentí tranquila. Llevaba apenas un mes con Arturo y ya no aguantaba la mala vida. Por eso intentaba presionarme. «Está bien, te lo digo», le solté. «El día 15 del próximo mes, a la medianoche, va a estar caminando por la calle detrás de la escuela. Si lo sigues, vas a descubrir cómo se hizo rico». Tania frunció el ceño. «¿Arturo toma?» «Él nunca bebe cuando está conmigo». «¿En serio?», le pregunté. «En serio. Llega del trabajo a las 9, me prepara algo de cenar, me calienta la leche y me dice que me duerma temprano». «¿De veras?». Sonreí de lado, porque, la última vez, Arturo era un borracho violento. Me pegaba y me hacía trabajar para él. Mi vida con él era un infierno. La miré a ese rostro tan bonito y le dije, «¿Te trata tan bien? ¿Y aún así no estás feliz?». Me dio una bofetada fuerte. «Cállate. ¿Y si no sale?». Mi último rastro de compasión se esfumó. «Pues emborráchalo y llévalo tú misma. Así te haces rica». Todavía sentía el ardor de la bofetada de Tania en la mejilla, pero no me iba a dar el gusto de verme débil. Caminé hasta la casa con paso lento, calculado, como si el dolor no importara. Al entrar, doña Calderón estaba sentada en la sala, tejiendo, y el señor Calderón leía un periódico viejo. Ni una sola palabra, ni una pregunta, ni un «¿qué te pasó?». Como siempre, el silencio era más pesado que cualquier insulto. Me encerré en mi cuarto. Me miré en el espejo. Un ojo amoratado, un corte en el labio. Sonreí. Sí, sonreí, porque aunque dolía, ya sabía lo que iba a hacer. El 15 del mes se acercaba. Le había dicho a Tania que esa noche Arturo estaría detrás de la escuela. La cuestión era que yo no iba a estar ahí, pero iba a estar observando todo desde un lugar donde ella jamás me vería. Esa misma noche, mientras anotaba todo en un cuaderno, alguien tocó la puerta de mi ventana. No era la puerta de entrada, sino el cristal del segundo piso. Me asomé y, para mi sorpresa, era Héctor. No lo veía desde que salimos del orfanato. Lo recordaba siempre callado, con esa mirada de quien sabe más de lo que dice. Saltó adentro como si nada. «Luana», dijo, y noté que me miraba las heridas. «Sigues metida en problemas». «No es asunto tuyo, Héctor», respondí, seca. «Claro que es. Arturo no cambia. Lo vi hace unos días, y no estabas con él». Me observaba con un gesto extraño, mezcla de preocupación y advertencia. «Te voy a decir algo. Si Tania se mete con él, no va a salir bien parada». Me quedé mirándolo, intentando descifrar si era una amenaza o un consejo. Héctor no era del tipo que se aparece para charlar por nostalgia. Si había venido, era porque algo sabía, y eso significaba que yo debía saberlo también. «¿Qué sabes, Héctor?», pregunté cruzando los brazos. Él sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Sé que el 15 no es un buen día para estar cerca de Arturo». No dijo más. Abrió la ventana y se fue por donde entró, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no dormí. Pasaron los días y Tania empezó a comportarse raro. Llegaba a la escuela tarde, se escapaba a mitad de clase, y un par de veces la vi hablando con un hombre mayor en un coche estacionado a 2 calles. No era Arturo, no era su papá carnicero, y no parecía alguien de confianza. Sus amigas la miraban con esa mezcla de envidia y curiosidad, pero yo sabía que detrás de su sonrisita había nervios. El día 13 la vi en el baño, retocándose el maquillaje. Me acerqué al lavamanos junto a ella. Su perfume era tan fuerte que casi me mareaba. «¿Lista para tu gran noche?», le dije, con un tono que sonó más burlón de lo que planeé. «Más lista que tú para lo que viene», contestó sin mirarme, como si quisiera demostrar que no me temía. Quise responderle, pero sonó su teléfono. Lo sacó rápido del bolso y vi el nombre que aparecía. «Héctor». Sentí un golpe en el estómago. Ella colgó sin contestar, notando que yo lo había visto. «¿Conoces a Héctor?», pregunté, fingiendo desinterés. «No es tu problema», respondió, y salió sin mirarme. Esa noche, mientras cenábamos, el señor Calderón me preguntó algo que no esperaba. «Luana, ¿tú conoces a un tal Héctor?». Me dijeron que estuvo merodeando por la casa. No sabía si mentir o no, pero antes de que pudiera responder, doña Calderón dejó caer la cuchara al tazón. «¿Héctor?», repitió pálida. «¿Estás seguro?». El señor Calderón asintió. Ella me miró como si quisiera leerme la mente, y yo mantuve la mirada fría, sin parpadear. «Ese muchacho», dijo ella en voz baja, «no deberías volver a hablar con él. Nunca». No pregunté por qué, pero en ese momento entendí que el 15 no solo era peligroso para Tania, sino que, de alguna forma, también lo era para mí. El 14 por la noche me quedé despierta con el teléfono en la mano, viendo el puntito azul moverse en el mapa. Había instalado un localizador barato en el llavero de Tania semanas atrás,
cuando todavía me regalaba la espalda al pasar junto a mí, como si yo fuera aire. No fue difícil. Ella soltaba su bolso en cualquier mesa, y después se ponía a posar para historias. Nadie nota a la sombra que recoge una llave del piso y le pega un colgante para la suerte. A las 10:15, el punto azul se detuvo en Insurgentes, afuera de una cafetería que fingía ser francesa. Fui hasta allá caminando, con gorra y cubrebocas, disfrutando de la ciudad a esa hora en que las luces parecen mascarillas y los coches, suspiros. Tania estaba en la terraza, jugando con su cabello, frente a un hombre de alrededor de 50. No era Arturo, tampoco su papá carnicero. El tipo tenía camisa planchada y manos cuidadas, pero un nerviosismo raro en los dedos. Ella reía con esa risa hueca que solo saco cuando quiero algo. En ella parecían campanitas. Entonces, dijo él bajando la voz, ¿vas a poder traerle eso? Si tú cumples, yo cumplo, contestó Tania, y le dio un sorbo a su bebida. El 15 en la noche, atrás de la escuela. No llegues tarde. Sentí que la sangre me golpeaba el cuello. Héctor tenía razón. El 15 no era una buena idea. El hombre asintió, sacó la cartera y pagó en efectivo. Cuando se levantaron, Tania alcanzó a mirarse en el vidrio y se pasó el labial con la yema del dedo. Yo me pegué a una columna y dejé que pasaran. Olían a promesa rota. Caminé de vuelta con una idea que me apretaba el pecho. La quincena. En México, el 15 es la quincena. En el rastro ese día todos están inquietos, con la cartera llena y la lengua suelta. Arturo salía del trabajo directo a la cantina La Bendición, siempre. Si Tania realmente quería respuestas, iba a terminar cerca de hombres que solo saben hablar a gritos. Y si Arturo cruzaba su camino, recordé la bofetada. Recordé el cerdo, el lodo, el hielo en los dedos. Recordé que yo también quise respuestas y lo que recibí fueron órdenes. El 15 cayó como una tapa pesada. En la casa de los Calderón, el señor salió temprano con traje. Doña Calderón dio vueltas por la cocina fingiendo que buscaba un tupper. No me habló. Yo tampoco. A mediodía, Héctor me escribió desde un número que no tenía guardado. «No vengas esta noche. Te lo digo en serio». No respondí. La pantalla reflejó mi cara como si alguien más me mirara. Me reí un poco. No era risa. Era ruido. A las 11:30 ya estaba en la azotea de una casa de lámina, a media cuadra de la escuela. El portón de atrás daba a una calle angosta, con un poste que parpadeaba justo encima de un grafiti mal hecho. Se oía a lo lejos el reggaetón de una fiesta, un perro ladrando, una patrulla que pasó y se fue sin mirar. El aire olía a fritanga, a gasolina y a lluvia vieja. 12:10. Llegó primero una de las amigas de Tania, la de cabello rojo. Fumaba con una ansiedad que le temblaba en los hombros. Luego llegó la otra, en tacones que se atoraban en cada grieta. Hablaron poco. Se veía que tenían miedo, pero más miedo a decepcionar a Tania que a la noche. 12 en punto. Tania. Un vestido negro sencillo, una chamarra de mezclilla, el cabello recogido con un broche dorado. Tenía ojeras. Paró justo bajo el poste que parpadeaba, como si buscara que la luz le hiciera un aro encima. Me acomodé mejor. Saqué el celular y le puse brillo al mínimo. 12:05. Un chiflido. El hombre de la cafetería apareció desde la esquina, solo. Caminó con prisa, mirando hacia todos lados. Tania dio 2 pasos hacia él. «Trajiste lo que te pedí», dijo Tania sin saludo. «Sí, pero antes quiero verlo». El hombre tragó saliva. «Necesito estar seguro. No hay antes. Me das el sobre y yo te digo si lo vas a ver». El tono de Tania era duro, como si le hubieran limado las palabras. El hombre dudó. Abrió su chamarra, sacó un sobre manila abultado. Tania se acercó, lo tomó, y entonces la calle se llenó de ruido. Voces masculinas, carcajadas, pasos. Olía a alcohol. Arturo dobló la esquina con 3 compañeros del rastro. Apenas lo vi, el estómago se me encogió. Era el mismo andar. Hombros al frente, mirada de cuchillo. El mismo Arturo que me arrebató los libros para ponerme una cubeta en las manos. «¿Y este espectáculo?», dijo él viéndolos. «¿Fiestecita privada?». Tania palideció. El hombre de la chamarra se tensó como alambre. Yo apreté el teléfono. Héctor apareció detrás de Arturo, un poco más sobrio, con la cara seria, como quien intenta controlar un toro con las manos vacías. «Vámonos, Arturo», le dijo Héctor en voz baja. «No es lugar. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?», escupió Arturo, y me alcanzó la punzada del recuerdo. «Quítate». Arturo se acercó a Tania. Ella dio un paso atrás. La luz del poste se apagó y prendió, y su sombra se movió como si intentara soltarse de su cuerpo. «¿Qué haces aquí a esta hora, niña?», preguntó él, sonriendo chueco. «¿Buscando problemas?». «Nadie te habló, Arturo», dijo Tania con valentía prestada. «Vete». «Ah, sí me hablaron», señaló el sobre.
¿Qué es eso? El hombre de la chamarra intentó interponerse. No es asunto tuyo. Todo es asunto mío si pasa en mi calle, respondió Arturo, y trató de arrebatar el sobre. Entonces pasó algo que no vi venir. Tania sujetó el sobre con fuerza, lo apretó contra el pecho y dijo: «Esto es de mi mamá». El silencio fue como un vaso que se cae y no rompe. Hasta los amigos de Arturo se callaron. Yo en la azotea, sin aire. Héctor clavó la mirada en Tania. «¿Qué dijiste?», preguntó, despacio. «¿Qué es de mi mamá?», repitió ella temblándole la voz. «De la verdadera. Él me va a llevar con ella». El hombre de la chamarra negó con la cabeza, nervioso. «No, Tania, yo no...». «Cállate», lo detuvo ella. «Dijiste que sabías dónde estaba, que me ibas a llevar si conseguía el dinero». Arturo soltó una risa seca. «¿Dinero?», le arrebató el sobre a Tania con un tirón. «¿Para quién estás juntando, eh? ¿Para qué?». Tania intentó recuperarlo, pero Arturo empujó con el antebrazo. Ella trastabilló y casi cayó. Héctor se adelantó. «No la toques», dijo, firme. Arturo lo miró como si recién se acordara de que existía. «¿Y tú? ¿La cuidas?». Su risa olía a cerveza. «¡Qué caballerito!». Todo ocurrió rápido. Arturo abrió el sobre. Vio fajos de billetes y papeles. El hombre de la chamarra se lanzó para quitárselo. Los amigos de Arturo también. Héctor empujó al que estaba más cerca. Tania gritó. Yo salté el pretil y bajé a trompicones la escalera de metal, aunque sabía que era una estupidez. En el forcejeo, los papeles volaron. Recibos, copias de actas, una fotografía vieja en blanco y negro que se quedó bailando en el aire antes de caer a mis pies. La recogí por reflejo. En la foto, una mujer joven cargaba a una niña de trenzas. La mujer tenía los ojos de Tania. Un vecino asomó la cabeza y gritó que ya había llamado a la policía. La palabra policía siempre hace su efecto. Los amigos de Arturo dieron 2 pasos atrás. El hombre de la chamarra echó a correr. Tania se quedó mirando la foto en mi mano como si la vida entera se hubiera encogido a ese rectángulo. «Dámela», me dijo. Apenas un hilo de voz. No le respondí. Héctor se interpuso entre Arturo y nosotras. Las sirenas se oyeron no tan lejos. Arturo, en un arranque, me vio y me reconoció. Sus ojos se hicieron pequeños. «Tú», escupió. «¿Qué haces aquí?». «Nada que te importe», le contesté, guardando la foto en la bolsa del pantalón. «Eso es mío», gruñó señalando el sobre en su mano. «No», le dije. «Esto es de alguien que no eres tú». Las luces de la patrulla pintaron la calle de azul. Arturo guardó el sobre bajo la chamarra y caminó rápido hacia el otro extremo. Los policías bajaron preguntando a gritos qué pasaba. Nadie respondió. Tania respiraba como si acabara de salir del agua. Héctor me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca. Miedo de verdad. «Vete», me dijo en voz muy baja. «Llévate eso y vete ahora». «¿Por qué?», pregunté, sintiendo el vértigo. «Porque si Arturo se entera de lo que tienes, va a ir por ti primero». Los policías se acercaron, pidieron identificaciones, dispersaron a todos con la fuerza de costumbre. En el caos, Tania me alcanzó. «Luana», susurró. «La foto. Si es mi mamá, necesito verla». La miré. Tenía el rímel corrido, la barbilla temblorosa, y por primera vez no se veía altanera. Se veía humana. «Mañana», le dije. «A las 4, en la biblioteca de la colonia. Si llegas tarde, no hay trato», asintió. Y justo cuando creí que la noche ya nos había dado todo, un policía alcanzó a Arturo a media cuadra y lo detuvo por alteración del orden. Arturo forcejeó, insultó, escupió. Tania me clavó las uñas en el brazo. «Nos va a culpar», susurró. «A ti y a mí». «Que nos culpe», le respondí con una calma que no sabía de dónde salía. «Esta vez no voy a correr». Lo último que vi antes de irme fue a Héctor hablando con el policía en voz baja, señalando el poste que parpadeaba y el sobre escondido. Héctor alzó los ojos. Me buscó y negó apenas con la cabeza, como pidiéndome que no hiciera nada más. Me llevé la foto pegada al pecho. El aire de la madrugada sabía a metal, y cuando llegué a casa, antes de entrar, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido con una sola frase y un punto final que me partió en 2. «Tu mamá preguntó por ti. No sé si alguna vez has sentido cómo un mensaje cambia el peso de tu cuerpo. El mío se volvió de piedra. Tu mamá preguntó por ti». El punto final me perforó más que las palabras. Me quedé parada en la puerta de la casa, con el celular temblando entre los dedos. Afuera, la calle estaba vacía. Adentro, las luces apagadas. Y sin embargo, sentí que alguien me observaba. Guardé el teléfono sin contestar y entré. El silencio de la casa de los Calderón era distinto esa noche. No era el silencio distante de siempre. Era un silencio que parecía escuchar. Caminé de puntillas hasta mi cuarto.
Cerré con llave y me senté en la cama con la foto de la mujer y la niña. Pasé los dedos por la imagen. El papel estaba desgastado, como si hubiera estado doblado en un bolsillo durante años. No podía dejar de mirar los ojos de la mujer. Había algo en ellos. No solo el parecido con Tania. Era como si también se parecieran a los míos. A las 4 de la mañana me rendí. No dormí. Cuando el sol apenas asomaba, bajé a la cocina a calentar café. Ahí estaba doña Calderón, ya vestida, con el cabello perfectamente recogido. Me observó en silencio. ¿Tú estuviste anoche en la calle detrás de la escuela?, preguntó de pronto sin rodeos. ¿Por qué?, respondí, cuidando el tono. Porque me llamaron. Dijeron que te vieron y que estabas con Arturo. ¿Y si fuera cierto?, solté probando el agua. Me sostuvo la mirada unos segundos. Luego bebió un sorbo de café. No vuelvas a verlo, dijo, y se fue de la cocina. No me preguntó nada más. No me dijo quién llamó, pero sus palabras no eran un consejo. Eran una orden disfrazada. A las 3:45 de la tarde ya estaba en la biblioteca de la colonia. El olor a papel viejo y limpiador barato me calmó un poco. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la puerta. A las 4 en punto, Tania entró. Sin maquillaje, sin su ropa cara, con un suéter gris y jeans rotos. Parecía otra. Se sentó frente a mí, y antes de que hablara, saqué la foto y la puse sobre la mesa. «Es ella», dijo Tania, apenas mirarla. «Es mi mamá». «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque…», tragó saliva. «Porque tengo esta misma foto, pero cortada, sin la niña». La biblioteca estaba tan callada que podía oír el paso de las páginas en la mesa de al lado. «¿Por qué cortadas?», insistí. «Mi papá me la dio así. Dijo que la niña murió. Que mi mamá no quería recordarlo». La miré. «¿Y si la niña no murió?», pregunté despacio. Tania me sostuvo la mirada por un segundo y luego la apartó. «Entonces…», su voz se quebró. «Entonces significa que me mintió toda la vida». No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. «El hombre del sobre», continuó ella, «me dijo que podía llevarme con ella, que sabía dónde estaba, solo necesitaba el dinero». «¿Y le creíste?», pregunté, arqueando una ceja. «Quería creerle», admitió. «Tú no entiendes lo que es pasar años pensando que tu mamá no te quiso». Sí, entendía, tal vez más de lo que ella imaginaba. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora… necesito saber si es verdad». Se inclinó hacia mí. «Ayúdame». Me reí, pero no fue de burla. Fue un reflejo. «¿Por qué yo?», dije. «¿Por qué no tus amigas? ¿Por qué no tu papá? Porque tú… no tienes miedo de ensuciarte las manos». Guardé la foto de nuevo. «Si te ayudo, lo haré a mi manera», le advertí. «Y te va a doler». «Ya me duele», contestó. Y sus ojos por primera vez no parecían los de una niña malcriada. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces, desde la entrada, un hombre con chamarra de mezclilla y gorra negra se asomó. No era el de la cafetería. Me buscó con la mirada y al encontrarme sonrió como si me conociera. «¿Tienes visita?», susurró Tania, notando mi tensión. El hombre entró y caminó directo a la mesa. Se inclinó un poco y dijo en voz baja: «Tu mamá no solo preguntó por ti, dijo que viene por ti». Tania se giró hacia mí, los ojos abiertos como platos. Yo apreté la foto en el bolsillo. «¿Cuándo?», pregunté. «Mañana», dijo él. «Y no viene sola». Se enderezó y se fue, dejando un olor a cigarro y a algo que no supe identificar. Tania me miró como si hubiera visto un fantasma. «Luana, ¿qué vas a hacer?». No tenía respuesta. Solo sabía que el mañana estaba demasiado cerca. No hubo noche más larga que esa. Me acosté con la ropa puesta, los tenis al lado de la cama y el teléfono en la mano. Mañana ya estaba aquí, pegado a mi piel como sudor frío. Afuera, la ciudad sonaba igual que siempre. Camiones frenando, un perro ladrando sin descanso, una cumbia lejana. Pero adentro, todo estaba en pausa. A las 5 de la mañana me desperté con un golpe seco en la ventana. Me incorporé de inmediato. No era Héctor, ni el hombre de la chamarra. Era una piedrita envuelta en un papel. La abrí. «No salgas sola hoy, H». Lo arrugué. No me gustaba que me dieran instrucciones, pero lo peor era que mi instinto coincidía con el suyo. Bajé a desayunar más temprano que de costumbre. Doña Calderón estaba sentada en la mesa, con una taza de té y el rostro tan serio que parecía esculpido. «Luana», dijo, sin levantar la vista, «si alguien viene a buscarte, no hables». «¿Quién podría venir?», pregunté, probándola. «Ya sabes quién». Su tono no admitía discusión. El señor Calderón entró en ese momento, ajustándose la corbata. Me miró como si estuviera repasando una estrategia. «Hoy no salgas de la casa», ordenó. Me dieron ganas de preguntar si me iban a encerrar, pero solo dije: «¿Y si salgo?». El silencio fue la respuesta. Pasaron las horas. El reloj parecía burlarse de mí,
moviendo las agujas con lentitud cruel. A las 2 de la tarde, el timbre sonó. Doña Calderón fue a abrir. Desde el pasillo alcancé a ver a una mujer de unos 40 y tantos, delgada, cabello oscuro recogido en una trenza. No la reconocí, hasta que vi sus ojos. Eran los mismos que en la foto. Mi garganta se cerró. Me quedé quieta, pegada a la pared. La mujer hablaba bajo con doña Calderón, que se mantenía firme, como bloqueando la entrada. «Vengo por Luana», dijo la mujer con voz segura. «Luana no está disponible», respondió doña Calderón, seca. «Es mi hija», replicó. «Ese mi hija», me golpeó en el pecho. No escuché lo que siguió, porque el señor Calderón apareció detrás de su esposa y le hizo un gesto a la mujer para que se alejara. Ella no se movió. «Sé quién eres y sé lo que haces», le dijo él, con una calma peligrosa. «No tienes derecho». «Tengo más derecho que ustedes», contestó ella. «¿Y si no me la entregan ahora?» «¿O qué?», interrumpió él. Se miraron como dos personas que ya habían jugado este juego antes. La mujer bajó la voz, pero yo aún alcancé a oír. «No tienes idea de lo que se viene». El señor Calderón sonrió sin alegría. «Eso es lo que me gusta de ti. Siempre amenazas, nunca cumples». La mujer giró sobre sus talones y se fue, cerrando la reja con un golpe seco. Doña Calderón cerró la puerta con llave. Se volvió hacia mí y dijo: «Sube a tu cuarto. Ahora». No discutí. En cuanto entré, marqué el número desconocido que me envió el mensaje sobre mi mamá. Contestó al segundo tono. «¿Quién eres?», pregunté, directa. «Alguien que te debe una», dijo el hombre. «Si quieres respuestas, ven esta noche a las 11 al parque de la Colonia del Valle. Sola. ¿Y si no voy? Entonces mañana ya no podrás ir a ninguna parte». Colgó. Me quedé sentada en la cama, sintiendo cómo todo se encajaba y al mismo tiempo nada tenía sentido. No podía confiar en Tania, no podía confiar en Héctor, y ahora ni siquiera estaba segura de que esa mujer fuera realmente mi madre. Pero había algo que sí sabía. Si ellos querían que me quedara encerrada, entonces seguro había algo que no querían que descubriera. A las 10:30 salí por la ventana, bajando por la barda trasera. La calle estaba tranquila, con ese aire de domingo aunque fuera jueves. Caminé rápido hacia el parque. A las 11 en punto, un coche gris se detuvo junto a la banqueta. El hombre de la chamarra bajó la ventanilla. «Súbete», dijo, sin mirarme. No me moví. «¿Dónde está ella?», pregunté. Él sonrió, como si supiera que iba a decir eso. «Muy cerca. Y quiere verte. Pero no eres la única que viene esta noche». Giré la cabeza. Del otro lado del parque, Tania estaba de pie, mirándonos, y junto a ella, Héctor. El hombre de la chamarra soltó una carcajada suave. «Ahora sí, esto se va a poner interesante». Me quedé helada, con la mano en la manija del coche y la mirada fija en la escena del otro lado del parque. Tania y Héctor conversaban, o algo que parecía una conversación, porque sus gestos eran tensos y rápidos. Él hablaba inclinado hacia ella, como si intentara convencerla de algo. Ella, con los brazos cruzados, le respondía moviendo la cabeza de lado a lado. El hombre de la chamarra, desde el asiento del copiloto, me observaba como si estuviera leyendo mis pensamientos. «Si no te subes ahora», dijo, «ellos se van a llevar lo que tú viniste a buscar». «¿Qué es lo que vine a buscar?», repliqué, sin apartar la vista de Tania. «Respuestas», contestó él, encendiendo un cigarro. «Y créeme, no quieres que te lleguen de segunda mano». El humo salió por la ventanilla, mezclándose con el aire fresco de la noche. A lo lejos, las luces de un puesto de tacos parpadeaban, y el olor a carne asada me golpeó de repente, recordándome otras noches mucho menos complicadas, y mucho más miserables. No me subí. Di la vuelta y caminé hacia donde estaban Tania y Héctor. Cuando me vieron, se callaron al instante. «¿Qué hacen aquí?», pregunté. Tania me miró de arriba a abajo. «Podría preguntarte lo mismo. Estoy siguiendo a alguien», dije con la voz baja pero firme. «Y ustedes dos parecen estar siguiéndome a mí». Héctor dio un paso hacia adelante. «Luana, no confíes en ese tipo», me dijo señalando con la barbilla al hombre de la chamarra. «No es lo que parece». Me reí, una risa seca. «¿Y tú sí eres lo que pareces?». Héctor me sostuvo la mirada unos segundos, como si quisiera encontrar algo en mis ojos que le confirmara que todavía podía protegerme, pero yo no necesitaba que nadie me protegiera. «Miren», dije, respirando hondo. «Hoy a la tarde vino una mujer a la casa de los Calderón. Dijo que era mi mamá». Tania parpadeó rápido. «¿Cómo era?», preguntó, y había algo más que curiosidad en su voz. Delgada, trenza oscura, ojos como los tuyos. El silencio que siguió fue pesado. Héctor se giró un poco hacia Tania. «¿Tú sabías algo?», le preguntó. Ella negó con la cabeza, pero su gesto fue demasiado rápido, como si quisiera cerrar el tema antes de que empezara.
No confío en nadie aquí, dije, y me giré para irme. Entonces escuchamos pasos. No eran pasos casuales. Eran rápidos, decididos, acercándose desde la oscuridad del parque. 3 siluetas salieron de la sombra. Reconocí a 2 de inmediato, los compañeros de Arturo, los mismos de la noche del sobre. El tercero era Arturo. Vaya, vaya, dijo sonriendo como un depredador. Las 3 personitas que quería encontrar, todas juntas. Héctor se puso delante de nosotras como si eso fuera suficiente para detener a Arturo. No queremos problemas, dijo él. Yo sí, replicó Arturo y su sonrisa se ensanchó. Uno de sus amigos sacó algo del bolsillo, un tubo de metal. La luz de la calle brilló en él. ¿Qué quieres?, pregunté, alzando la voz para que no se notara que mi estómago se encogía. Quiero lo que me quitaste, dijo Arturo. La foto. Sentí el papel en el bolsillo de mi chamarra, caliente por el contacto con mi cuerpo. No es tuya. Todo lo que toco es mío, escupió él. Dio un paso más cerca. El hombre de la chamarra, el del coche gris, apareció detrás de Arturo, como salido de la nada. Yo que tú no me metía con ellas, dijo tranquilo. Arturo se giró, sorprendido. ¿Y tú quién demonios eres? El hombre no respondió. Solo metió la mano en la bolsa interior de su chamarra y sacó algo que no alcancé a ver bien, pero lo suficiente para que Arturo y sus amigos retrocedieran un paso. Esto no ha terminado, dijo Arturo, pero su tono ya no era tan seguro. Se dieron la vuelta y se fueron, lanzando miradas de advertencia sobre los hombros. El hombre de la chamarra nos miró a los 3. Mañana, 6 de la tarde, en el mismo lugar. Si faltan, se acabó el trato. ¿Qué trato?, preguntó Tania, pero él ya estaba caminando hacia el coche. Cuando se fue, quedamos en un silencio extraño. Héctor fue el primero en romperlo. Luana, ese hombre no está ayudando a nadie más que a sí mismo. Lo sé, dije. Entonces, ¿por qué aceptaste? Miré a Tania. Ella también me observaba, expectante. Porque si me quiere usar, voy a usarlo primero. En ese momento, un coche patrulla pasó por la calle y disminuyó la velocidad al vernos. No se detuvo, pero en cuanto las luces azules se alejaron, Tania soltó un suspiro. ¿Y si Arturo vuelve?, preguntó. Entonces será la última vez que lo haga, le respondí, sin bajar la voz. Héctor me miró como si no me reconociera. ¿Qué piensas hacer? Sonreí, pero no respondí. Solo pensé en la cita de mañana y en lo que planeaba llevar conmigo. Y mientras caminábamos cada uno en direcciones distintas, recibí un mensaje nuevo en el celular. Era una foto, la misma mujer de la foto en mis manos, pero ahora, en color, de pie frente a un portón que conocía demasiado bien, el del rastro donde trabajaba Arturo. Esa noche casi no parpadeé. Me quedé mirando la pantalla del celular, la imagen ampliada hasta que los píxeles parecían granos de arena. Era ella, la mujer de la foto antigua, pero más vieja, más marcada por el tiempo, y frente al portón del rastro, el mismo rastro donde Arturo me tuvo trabajando como un animal. Guardé el teléfono y me eché para atrás en la cama, sintiendo el zumbido en los oídos. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Era casualidad o había algo más? Me dolía hasta pensarlo. La mañana siguiente fue rara. Los Calderón estaban extrañamente cordiales. Doña Calderón me dejó un plato con pan dulce en la mesa. El señor Calderón me ofreció llevarme a la escuela. Lo rechacé. Tenía otros planes. En el camino, mientras cruzaba calles que conocía de memoria, vi a Tania en la esquina de una tienda de abarrotes. No estaba sola. Hablaba con el hombre de la chamarra gris. Él le estaba mostrando algo en su celular. Me escondí detrás de un poste, observando. Ella lo miró, dijo algo rápido y se fue sin despedirse. El hombre guardó el celular y caminó en dirección opuesta. Cuando Tania dobló la esquina, la alcancé. ¿Y eso?, pregunté apareciendo a su lado. Nada que te importe, respondió, pero la vi tensarse. Si fuera nada, no me lo ocultarías. ¿Por qué quieres saberlo? Me miró de reojo. ¿Vas a correr con chismes a los Calderón? No corro con nada, le dije. Pero si ese tipo nos citó a las 3, quiero saber por qué ya lo viste. No respondió. Tania, insistí, si quieres encontrar a tu mamá, no puedes seguir jugando sola. Se detuvo de golpe y me encaró. ¿Y tú qué sabes de mi mamá? Que tal vez estuvo en el rastro ayer. Saqué el celular y le mostré la foto. Su rostro cambió. Pasó de incredulidad a algo que parecía miedo. ¿Quién te mandó eso?, preguntó. No importa, contesté. Lo que importa es que estaba ahí. Y que Arturo también estaba. El miedo en sus ojos se mezcló con enojo. Si Arturo sabe... empezó, pero se mordió el labio. ¿Qué? Nada, dijo y siguió caminando. No me gustaba. Había algo que ella sabía y que no estaba diciendo. A las 6 de la tarde llegué al parque.
El hombre de la chamarra ya estaba ahí, fumando, apoyado en su coche gris. Héctor llegó 2 minutos después, con el ceño fruncido. Tania apareció al final, con un suéter claro y las manos en los bolsillos. «Bien, todos aquí», dijo el hombre. «Vamos». «¿A dónde?», pregunté. «Al rastro». Tania y yo nos miramos. «¿Por qué?», dije, manteniendo la voz firme. «Porque ahí es donde se cierra todo», contestó. Héctor se adelantó. «Ni ellas ni yo vamos a entrar a ese lugar sin saber qué nos espera». El hombre soltó una risita. «No se preocupen, no van a entrar. Van a ver». Manejamos en silencio. El coche avanzaba entre calles que reconocía demasiado bien, hasta que la silueta del portón apareció, iluminada por un foco amarillento. El olor a sangre y metal me golpeó, trayendo recuerdos que preferiría olvidar. El hombre apagó las luces y nos indicó que bajáramos. Nos llevó por un pasillo lateral hasta una reja pequeña, medio oxidada. Desde ahí se veía parte del patio trasero del rastro. Y ahí estaba ella, la mujer de la foto. Caminaba despacio, hablando con un hombre que no reconocí. Llevaba un bolso grande y, por momentos, miraba alrededor como si esperara a alguien. «Es ella», susurró Tania. «Sí», dijo el hombre de la chamarra. «Y si no hacemos nada, mañana a esta hora ya no estará aquí». Me giré hacia él. «¿Por qué?», no respondió. Se limitó a señalar el portón principal. Y ahí, como si la noche se burlara de nosotros, apareció Arturo, entrando con paso seguro. Se acercó a la mujer, le dijo algo, y ella sonrió, como si se conocieran desde siempre. La respiración de Tania se aceleró. «¿Por qué estás sonriendo?», preguntó, como si la respuesta pudiera matarla. Yo también quería saberlo, porque en ese instante entendí que Arturo no solo conocía a esa mujer, sino que probablemente había estado esperándola. El hombre de la chamarra dio un paso atrás. «Es hora de decidir de qué lado están», dijo, «porque lo que viene no lo van a poder detener». Y entonces, de la nada, se escuchó un grito desde adentro. Un grito de mujer. Ese grito me atravesó como un cuchillo. No era un grito cualquiera. Tenía algo que helaba la sangre. Un tono agudo y quebrado que no viene del dolor físico, sino del miedo más profundo. Sin pensar, me acerqué a la reja oxidada y busqué con la mirada el origen. La mujer estaba contra la pared del patio, con Arturo de frente, sujetándole el brazo. Él le decía algo con una calma siniestra, moviendo la boca cerca de su oído. Ella intentaba apartarse, pero él no la soltaba. «Déjala», gritó Tania, olvidándose de la distancia, y yo tuve que empujarla contra la pared para que no se expusiera. «¿Quieres que nos vea?», le dije entre dientes. Ella me miró como si quisiera matarme, pero no volvió a gritar. Héctor se acercó, evaluando la escena con esos ojos que parecían pesar cada segundo antes de actuar. «Si entramos ahora no salimos», dijo él con voz baja pero firme. El hombre de la chamarra, que hasta entonces parecía disfrutar del espectáculo, se inclinó hacia mí. «Te dije que venía por ti», susurró. «Y mira quién la está deteniendo». «¿Por mí?», le solté. «¿Quién diablos es ella?». «La única que puede decirte eso es ella misma», replicó encogiéndose de hombros. Arturo finalmente soltó el brazo de la mujer. Ella se acomodó el bolso, pero no se fue. Lo miró fijo, dijo algo que no alcanzamos a oír, y él se quedó quieto. Después, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso, caminaron juntos hacia una puerta lateral del rastro. «No me gusta», murmuró Héctor. «A mí tampoco», dije, aunque en mi cabeza lo que sonaba era «¿Qué diablos está pasando aquí?». Cuando desaparecieron por la puerta, el hombre de la chamarra encendió otro cigarro y dijo: «Mañana, a las 8 de la noche, en el café de la esquina de Insurgentes y Obrero Mundial». Tania lo agarró del brazo. «No», dijo, «me lo dices ahora». «No funciona así, princesa», respondió él sacudiéndose su mano. Tania iba a seguir discutiendo, pero Héctor la detuvo. «Vamos», dijo, y su tono no dejaba lugar a protesta. Nos alejamos del rastro, pero el olor metálico se me quedó pegado en la nariz. Mientras caminábamos, Tania me rozó el hombro. «Si ella es tu mamá», empezó. «No sé si lo es», la interrumpí. «Pero si lo es, ¿por qué estaba con Arturo?». Nadie contestó, ni siquiera Héctor, que siempre parecía tener algo que decir. Esa noche, de vuelta en la casa de los Calderón, noté que el portón principal estaba apenas entornado. Nunca lo dejaban así. Lo empujé y entré. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz tenue del estudio. Doña Calderón estaba sentada frente al escritorio, con un sobre abierto y varios papeles esparcidos. Cuando me vio, guardó los papeles de golpe. «¿Dónde estabas?», preguntó. «En la biblioteca». Mentí. No me creyó. «Luana», dijo, y su voz cambió. «Si alguien viene y te dice que te conoce desde niña, no le creas».
La miré, sintiendo que sus palabras tenían un peso que no estaba dispuesta a explicar. ¿Por qué? Pregunté. Porque hay cosas que es mejor no saber. Quise decirle que no tenía idea de cuántas cosas ya sabía, pero me quedé callada. Subí a mi cuarto y me senté en el borde de la cama. Saqué la foto de la mujer con la niña y la puse al lado del celular. La miré por largos minutos, hasta que me di cuenta de que estaba temblando. A las 2 de la mañana, un mensaje llegó. Era del mismo número que me había enviado la foto frente al rastro. Decía: si mañana no vas al café, Arturo se la lleva fuera del país. Y debajo, otra foto. Esta vez, la mujer estaba en un banco, firmando algo, con Arturo a su lado. La imagen del banco me quemaba en la retina. El logo era claro, una sucursal de la colonia Narvarte, no muy lejos del café donde nos habían citado. Arturo sentado a su lado, sonriendo apenas, como si supiera que la cámara estaba ahí. La mujer firmaba con la cabeza baja, el cabello cayéndole sobre la trenza. Esa noche no dormí más de 1 hora. Me levanté antes del amanecer, con una sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera a punto de dar un salto sin saber si había piso. Durante el desayuno, el señor Calderón hojeaba el periódico y doña Calderón revolvía su té. Me observaban sin hacerlo evidente, como si estuvieran midiendo algo en mí. «Esta noche no salgas», dijo él de pronto, sin levantar la vista del diario. «¿Algún motivo?», pregunté, clavándole los ojos. «No es una buena idea», respondió, cerrando el periódico con un golpe seco. «La ciudad está peligrosa». Doña Calderón me miró y añadió: «Algunas personas están preguntando por ti». No respondí. Terminé mi café, recogí mis cosas y salí. En la esquina, Héctor estaba esperándome. «Tenemos que hablar», me dijo, caminando a mi lado. «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre esa mujer». Bajó la voz. «No te conviene estar cerca de ella». «¿Y tú qué sabes?». «Sé que Arturo y ella tienen cuentas viejas». Se detuvo, mirándome serio. «Y que si se van juntos, no los vuelves a ver». El resto del día lo pasé inquieta, revisando el celular a cada rato, asegurándome de que la foto y el mensaje seguían ahí. A las 7:30 salí de la casa con la excusa de ir a la tienda. Caminé rápido hacia Insurgentes. El café estaba medio vacío, con olor a pan recién horneado y café quemado. El hombre de la chamarra gris ya estaba en una mesa del fondo, con un vaso frente a él. Me hizo una seña para que me acercara. «¿Llegaste sola?» «Bien». Sacó un sobre del bolsillo. «Aquí hay copias de los documentos que ella firmó ayer». Abrí el sobre. Eran papeles de un traspaso de propiedad, una bodega. Y el nombre que aparecía como nuevo dueño no era Arturo, ni la mujer, era el mío. «¿Qué es esto?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Un seguro», dijo él sonriendo. «Si Arturo cree que la propiedad es tuya, va a buscarte. Y cuando lo haga, ella va a tener que salir a defenderte». «¿Y por qué haría eso?», pregunté. «Porque no quiere que él sepa quién eres en realidad». Me incliné hacia él. «¿Y quién soy?». «No soy yo quien debe decírtelo», respondió encendiendo un cigarro. «Pero te advierto algo. Si esta noche no la ves, mañana puede ser demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, Tania entró al café, sin aliento. Se acercó directo a la mesa. «Está en el banco otra vez», dijo, sacando su celular. Héctor me lo dijo. En la pantalla, un video corto. La mujer entrando a la sucursal, sola esta vez. «Vamos», dije poniéndome de pie. El hombre de la chamarra intentó detenerme, pero ya estaba en la calle. En el banco, la encontramos justo cuando salía. Llevaba el bolso más apretado contra el cuerpo y miraba a todos lados. Cuando me vio, se detuvo. «Luana», susurró, como probando el nombre en su boca. «¿Me conoce?», pregunté, acercándome un paso. Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era miedo o tristeza. «No aquí», dijo. «Ven conmigo». Dio media vuelta y empezó a caminar rápido. Yo la seguí, ignorando las miradas curiosas de la gente. Doblamos una esquina y de repente un coche negro se detuvo frente a ella. 2 hombres bajaron y la empujaron hacia adentro. «¡Oye!», grité corriendo. Uno de ellos me empujó contra la pared. La puerta del coche se cerró y el motor rugió. Cuando levanté la vista, el coche ya estaba a media cuadra. Tania llegó detrás de mí, agitada. «¿Quiénes eran?», preguntó. «No lo sé», respondí, con el corazón martillándome en el pecho. Pero Arturo no estaba, y en ese instante entendí algo. Si no era Arturo, entonces había otra persona interesada en ella. El hombre de la chamarra apareció corriendo desde la otra esquina, mirando en la dirección por la que el coche había desaparecido. «La acaban de vender», dijo, sin mirarnos. «Y ahora encontrarla va a costar mucho más». La palabra «vender» se me quedó clavada en la cabeza como un clavo frío. No era secuestrar, no era llevarse, era vender. Un verbo con precio. El hombre de la chamarra miraba hacia donde había desaparecido el coche como si pudiera alcanzarlo con la vista.
Tania, a mi lado, se aferraba al bolso como si adentro estuviera su respiración. ¿A quién?, pregunté, avanzando un paso hacia él. Eso es lo que hay que averiguar, respondió, pero no me gustó su tono. Parecía que ya sabía. Héctor apareció desde la esquina contraria, con la cara tensa. Vi el coche doblar hacia eje central, dijo, pero no lo seguí. ¿Por qué no?, lo encaró Tania casi gritando. Porque no es cualquier coche. Héctor se pasó una mano por el cabello. Es de gente que no desaparece. Ellos hacen desaparecer. El hombre de la chamarra soltó una risa breve, como si confirmara algo que ya tenía calculado. No se preocupen, dijo. Sé dónde encontrarla. Pero necesito un favor. ¿Qué favor?, pregunté, sabiendo que no me iba a gustar la respuesta. ¿La bodega que ahora está a tu nombre? Me miró directo. Arturo ya lo sabe. Y si no vas tú misma, él va a pensar que lo engañaste, y va a empezar a buscarte de formas que no te van a gustar. Tania soltó un suspiro nervioso. ¿Y si es una trampa?, dijo. Lo es, respondí yo sin dudar. Pero no ir también es una trampa. Esa noche, la ciudad me pareció distinta. Las luces de los coches parecían más afiladas, los rostros en la calle más atentos. Llegué a la bodega poco antes de las 10. El portón estaba medio abierto, como invitando. Dentro, el olor a polvo y metal oxidado me hizo recordar otra época, otros encierros. Arturo estaba ahí, recargado en una mesa, con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que siempre me anunciaba problemas. «Así que ahora eres dueña de esto», dijo, levantando una ceja. «Vaya sorpresa». «No lo pedí», respondí. «No», admitió. «Pero lo tienes. Y eso significa que me lo vas a dar». Dio un paso hacia mí. Yo me mantuve firme. «No», dije. Su sonrisa se borró un segundo. Luego volvió. «Luana», alargó mi nombre como un cuchillo. «No me hagas recordarte quién manda». «Ya lo recuerdo», dije. «Pero tú no pareces recordar que no soy la misma de antes». Nos quedamos mirándonos. Por un instante, pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, sacó una hoja doblada del bolsillo y la puso sobre la mesa. «Fírmala y esto se acaba». Me acerqué. Era un traspaso de propiedad. A su nombre. Lo miré. ¿Y si no? Entonces, sonrió. La próxima vez que veas a esa mujer será cuando yo decida. Ahí estaba. No era por la bodega ni por el dinero. Era por ella. La mujer. «¿Qué quieres de ella?», pregunté. «Lo mismo que ella quiere de ti», respondió, y eso me heló. Pero todavía no lo sabe. No firmé. Tomé la hoja, la doblé y la guardé en mi bolsillo. «Nos vemos, Arturo». Me giré y caminé hacia la puerta, esperando en cualquier momento sentir su mano en mi cuello. Pero no lo hizo. Me dejó salir. Y eso me asustó más. Afuera, Héctor me estaba esperando en la esquina. «¿Firmaste?», preguntó. «No», asintió como si esa fuera la única respuesta aceptable. «Entonces prepárate», dijo, «porque si Arturo no te detuvo hoy, es porque ya tiene planeado cómo hacerlo mañana». Antes de que pudiera responder, Tania apareció corriendo desde la otra calle, agitada. «Acabo de verlo», dijo con los ojos abiertos como platos. «El coche negro. Entró a una casa en la colonia Doctores. Y había una mujer en la ventana. ¿Era ella?», pregunté. Tania asintió, y en su voz había algo que no había escuchado antes. Miedo real. «Luana, no estaba sola». Cuando Tania dijo «no estaba sola», algo en su tono me hizo sentir que no hablaba de cualquier compañía. «¿Quién más?», pregunté acercándome. «¿Un niño?», tragó saliva. «Tendría unos 8 años». La calle se volvió más fría en ese instante. Héctor nos miró a las dos, como calculando si decir algo o guardárselo. «Entonces tenemos un problema más grande», murmuró. Esa noche no fui a casa. No podía. Si los Calderón estaban al tanto de todo esto, se darían cuenta en segundos de que algo estaba moviéndose. Me quedé en el cuarto de una amiga de la escuela que no hacía preguntas, solo me prestó un colchón en el suelo y un café caliente. A la mañana siguiente, Tania me mandó un mensaje. «La casa de la Doctores sigue cerrada, pero vi entrar a Arturo». No respondió cuando le pregunté si lo vio salir. Me encontré con Héctor en una cafetería pequeña, lejos de las calles principales. Me explicó que la colonia Doctores estaba llena de casas que no eran lo que parecían. La que describió Tania tenía fama de ser segura, pero no para las personas que entraban. «Si ella está ahí no es por voluntad propia», me dijo. «Y si Arturo está entrando y saliendo, es porque tiene algo que negociar». «¿Y el niño?», pregunté. Héctor dudó. «Puede ser suyo, o puede ser la moneda de cambio». No me gustó ninguna de las dos opciones. Pasamos el día siguiendo a distancia a Arturo. Sus movimientos eran mecánicos. Rastro, cantina, llamadas en la calle. Pero a las 6 cambió la ruta. Fue directo a la casa de la Doctores. No entró.
Se quedó hablando con un hombre alto, de traje barato y corbata floja. Después el hombre le dio un sobre y Arturo se fue. Ese sobre... empecé. Probablemente es el pago, dijo Héctor. Lo que no sabemos es por quién o por qué. Decidimos esperar hasta que las luces de la casa se apagaran. A medianoche, solo quedaba una ventana iluminada, la del segundo piso. Me acerqué por la calle lateral usando las sombras. Desde ahí, vi la silueta de la mujer sentada junto a una cama pequeña. En la cama, un niño dormía. Ella le acariciaba el cabello. Me acerqué más, con el corazón golpeando contra las costillas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en la calle. El hombre de la chamarra gris estaba ahí, recargado en un coche distinto al de siempre. «Te dije que esto iba a ponerse complicado», susurró. «¿Por qué no la sacas?» Lo encaré. «Porque no me pagaron por sacarla», respondió, sin inmutarse. «Me pagaron por vigilar que no desapareciera antes de tiempo». «¿Quién te paga?», pregunté. «Alguien que quiere que tú la veas». «Pero no todavía». Me hervía la sangre. «Pues yo no pienso esperar». Me giré hacia la casa, pero él me tomó del brazo. «Si entras hoy, mueren los tres», dijo, y lo dijo con tal certeza que no pude moverme. Me soltó y encendió un cigarro. «Mañana, a las 9 de la noche, ella va a salir. Estará sola. Ese es tu momento». Me alejé, sabiendo que tal vez era cierto, o tal vez era otra trampa, pero no importaba. Mañana sería la última vez que todo estaría así. La noche siguiente, la casa estaba igual de silenciosa. A las 9 en punto, la puerta se abrió. La mujer salió, con la trenza sobre el hombro, el mismo bolso apretado contra el cuerpo. Caminaba rápido, mirando atrás cada pocos pasos. La seguí a distancia, hasta que se metió en un callejón estrecho. Cuando doblé la esquina, ella estaba ahí, esperándome. «Luana», dijo, y ahora no había duda. Sabía quién era yo. «No hay tiempo». «¿Eres mi madre?», pregunté. «Sí», respondió, y la palabra me cortó la respiración. «Y ese niño es tu hermano». Sentí que el mundo se doblaba bajo mis pies. Antes de que pudiera decir nada, escuchamos pasos corriendo detrás. Ella me empujó hacia la salida del callejón. «Vete», ordenó. «No mires atrás». Pero miré, y vi a Arturo entrar al callejón con 2 hombres más, la sombra de un tubo de metal en la mano. Nunca corrí tanto en mi vida. No volví a ver a la mujer esa noche, ni al niño. Pero al día siguiente, una noticia en la televisión me dejó sin aliento. Incendio en casa de la colonia Doctores. 2 personas desaparecidas. No dieron nombres, no dieron fotos. Pero yo supe. No fue inmediato. La historia no terminó como en las películas, con todos reunidos en una misma escena para resolverlo todo. No hubo justicia rápida, ni abrazos largos. Lo que pasó con cada uno se fue deshilando con el tiempo, como si cada hilo de esta historia hubiera decidido seguir su propio camino. Arturo no murió en el incendio. Sobrevivió, aunque con quemaduras en el brazo y la cara. No volvió al rastro. Según supe, se dedicó a negocios más pequeños, moviéndose en la sombra, siempre evitando la colonia Doctores. Lo vi una vez, meses después, cruzando una calle del centro. Me miró y sonrió de esa forma torcida que me revolvió el estómago, pero no se acercó. Tal vez entendió que ya no era la misma, o tal vez tenía miedo de que ahora fuera yo quien lo estaba cazando. Tania la cambió a su manera. Nunca me pidió disculpas, pero dejó de buscar la aprobación de los Calderón. Se alejó de sus amigas y empezó a trabajar en una tienda de ropa. Me enteré por casualidad que estaba ahorrando para irse de la ciudad. La última vez que hablamos, en una parada de autobús, me dijo: «A veces pienso que todo lo que pasó fue para sacarnos de donde estábamos». No supe qué responderle. Héctor se fue sin despedirse. Un día estaba, al siguiente ya no. Un conocido del orfanato me dijo que lo había visto en Monterrey, trabajando como chofer para una empresa de transporte. Creo que él sabía más de lo que me dijo, pero también sabía que quedarse cerca de nosotros era jugar con fuego. El hombre de la chamarra gris desapareció con la misma facilidad con la que había aparecido. Ni un mensaje, ni una pista. Me di cuenta tarde de que nunca supe su verdadero nombre. A veces creo que todavía me observa desde alguna esquina, esperando el momento de volver a usarme para otra historia que no pedí vivir. Doña y señor Calderón no cambiaron conmigo, pero algo sí cambió entre ellos. La tensión en la casa creció. Los vi discutir en más de una ocasión, siempre cerrando las puertas para que yo no escuchara. Me dejaron de dar órdenes y, poco a poco, me fui volviendo invisible otra vez. Un día me di cuenta de que eso no me dolía más. La mujer nunca volvió. No hubo noticias oficiales, ni cuerpos, ni certezas. Para todos, el incendio se llevó a 2 personas no identificadas.
Pero yo me quedé con la imagen de ella en el callejón, diciéndome que era mi madre, y con la idea de que, si sobrevivió, se llevó consigo más respuestas de las que me dio. El niño es el único que todavía me duele nombrar. No sé si salió vivo del incendio. No sé si sigue en algún lugar donde nadie lo busca. Y no sé si algún día podré verlo y decirle que, aunque llegué tarde, nunca lo olvidé. Yo no me convertí en la hija perfecta, ni en la vengadora perfecta. Lo único que logré fue aprender a sobrevivir y a leer las intenciones detrás de cada sonrisa. Dejé de esperar que me quisieran y empecé a quererme lo suficiente para no volver a mendigar afecto. Hoy guardo la foto de la mujer y la niña en una caja, junto con el sobre que Arturo me quiso obligar a firmar. No son trofeos, son recordatorios, de lo que me quitaron, de lo que quedó y de lo que todavía puedo recuperar. Una noche, caminando por una calle oscura, escuché detrás de mí pasos conocidos. Me giré y no había nadie, solo el eco. Pero en el fondo, sentí esa sensación de cuando alguien te observa. No me asusté. Si están ahí, que me vean. Si vuelven, que sepan que esta vez yo voy a decidir cómo termina la historia.